Buenos Buenos días, Lice. días. Buenos días, licenciado. Quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que no estoy Buenos segura si le he entregado ya todas las tareas o si tengo alguna tarea pendiente por entregarle. Mi nombre es Mónica Poveda. Gracias. Bueno, en el caso de las actividades, directamente pues las vamos a solucionar directamente la siguiente semanita. Tenemos así 25, ya, muy bien. Bueno, ya las vamos a revisar, ¿sí? Ahora, chicos, bueno, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarles, por favor. No sé si hemos ingresado a nuestra plataforma nueva. Sí, licenciado. Sí, Sí, las licenciado. hemos revisado, hemos ingresado, hemos visto las tareas, actividades, la plataforma. Bueno, es importantísimo que todo esté al Sí, día, ¿no? De igual manera, en el tema de los documentos, en el tema directamente de las pensiones, tratar de estar al día, ¿no? Bien, chicos, vamos a revisar un poquito el contenido que nosotros hemos trabajado durante el año lectivo y la siguiente semana ya vamos a retomar directamente acerca, ¿ya? De nuestro contenido, ¿no? A ver, regálenme un segundito, por favor, ya les comparto. A ver, sí podemos observar mi pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí. A ver, regálenme un segundito, por favor. Ok. Nos vamos a la primera parte. Bueno, en el caso directamente de nuestra guía académica, ¿sí? Contamos con la unidad número 1, ¿no? En la unidad número 1 nosotros hablábamos un poquito de América precolombina. Precolombina, obviamente, porque el término, en este caso, se asemeja a culturas que existieron antes de la llegada de Cristóbal Colón. ¿Ok? Ahora, dentro de la unidad número 1 encontramos lo que son grandes civilizaciones, una de ellas, la civilización maya. Muy bien. ¿Los mayas en qué territorio se ubicaron? En la península. Eso revisamos la semana anterior, licenciado. Listo, muy bien. ¿Dónde estaban? ¿En qué península? ¿De Yucatán? Yucatán, México. Y De sus Yucatán, sí. alrededores. Yucatán. Muy bien. Yucatán, México. Bueno, para la observación tenemos esta partecita de aquí. Pregunta de examen, no se olvidará, ¿no? Si les aparece una imagen así, ok, ya saben de qué civilización es, ¿no? Bueno, directamente nosotros ya habíamos trabajado la unidad 1 y 2. Me parece que estábamos en la página. Los incas también ya revisamos. Ok, la conquista y colonización de América, ¿sí? Si hablamos un poquito de la conquista, ¿en qué año llegó, en el caso de América del Sur, ¿no? Francisco Pizarro al continente americano. ¿Ya? ¿En qué año llegó? 1492. ¿Seguro fue Pizarro en ese año o no fue Cristóbal Colón? Cristóbal Colón fue en 1492. Excelente, muy bien, Cristóbal Colón, ¿no? Pero el contacto que tuvieron los españoles, especialmente Pizarro, con Atahualpa, prácticamente fue entre los años de 1532 al 33, ¿no? Entonces, fueron el contacto que tuvieron con los españoles. Y a raíz de esto, como ustedes saben, prácticamente Pizarro tomó como rehén a Atahualpa con la finalidad de obtener el oro. Recordemos que los españoles llegaron acá con la finalidad de obtener oros, recursos, plata, que prácticamente servirían, en este caso, para España en general, ¿no? Ahora, directamente, al enterarse que Tahuantinsuyo era el territorio sumamente grande que tenían los incas, Pizarro prácticamente buscó la manera de acercarse al Zapaica, es decir, al líder de ellos, ¿no? Capturarlo y ahí directamente obtener sus riquezas en general. Si bien es cierto, ellos habían llegado a un acuerdo, que Pizarro le había ofrecido la libertad, Atahualpa directamente aceptó, ¿sí? En el tema del diálogo que habían tenido,
y eventualmente estaba cumpliendo con lo pactado, ¿no? Sin embargo, en este caso, Pizarro directamente se dio cuenta que no podía confiar en Atahualpa y eventualmente lo asesinó, ¿no? Pero antes de eso prácticamente lo bautizó. ¿Con qué nombre bautizaron a Atahualpa? ¿Se acordamos? ¿Nos acordamos tal vez? Francisco, ¿no? Francisco, muy bien, con ese nombre pues lo bautizaron y después lo asesinaron, ¿no? Si bien es cierto, existen algunas versiones en donde se establece que a Atahualpa lo ahorcaron y en otros también se manifiesta que lo asesinaron con el garrote vil, ¿sí? ¿Cuál es el garrote vil? Prácticamente era una silla en donde se colocaba la persona y se sujetaba tanto sus extremidades, en ese caso a la silla, y la partecita de atrás de la nuca, obviamente, la recorrían, en este caso, con un fierro muy grande, ¿no? Entonces, a medida que lo hacían presión, prácticamente se iba perforando lo que es la parte de la nuca y finalmente moría, ¿no? Entonces, era una situación sumamente complicada y además de ello, tuvieron grandes consecuencias dentro del continente americano. Por ejemplo, ¿qué tipo de animales trajeron los españoles? Los caballos. Muy bien, ¿qué más? Las vacas y las ovejas también. Las vacas, las ovejas, excelente. Muy bien. ¿Qué animales tenían los incas en nuestro territorio? Las llamas. Las llamas, muy bien. ¿Cuáles más? Llamas, Las alpacas. alpacas, Excelente. Teníamos cuisitos, conejos tal vez. Los cuyes. sí. Los cuyes, los conejos, ¿eran de aquí o no eran de aquí? No. Ya, muy bien, Los excelente, patos ¿no? también eran de ellos, dicen. Excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente llenaron pues con algunos animales, ¿no? Las ovejitas. ¿Los puerquitos eran de aquí o no eran de aquí? Los ainos, sí. Ya. Pues todo directamente lo introdujeron los españoles, ¿no? Cambios sociales, en el tema directamente de las enfermedades y sobre todo del ataque que diezmaron pues todo el territorio, ¿no? Obviamente que los incas tenían un ejército sumamente grande, sumamente poderoso, a pesar de que los españoles solamente eran 300 hombres, ¿no? Ellos, en el caso de los incas, no consideraban a los españoles como dioses y por ende directamente no los atacaron con todo su armamento, ¿no? Y eso fue una forma de aprovecharse los españoles para derrotarlos, ¿no? Ahora, vamos al taller número 1. Complete la siguiente frase. La conquista de América fue proceso mediante el cual las grandes potencias europeas, principalmente, opción A, España, Inglaterra, opción B, España, Francia, la opción C, España, Portugal, o la opción D, España e Italia. ¿Cuál será la respuesta correcta? La A. España, Inglaterra. ¿Ya? ¿Cuál será la opción? Muy bien, puede ser España, Inglaterra, España y España, Portugal. Francia, España, España y Francia. Portugal, España y España e Portugal. Italia. En Sudamérica, España y Portugal. Ya, muy bien, excelente. Pregunta 2. ¿Cómo se denominó, perdón, al tratado entre España y Portugal para que este último conquiste el territorio de lo que hoy es Brasil? Opción A, el Tratado de Itamaraty. Opción B, Tratado de Tordesillas. O la opción C, Libre Comercio. O la opción D, el Tratado de Amistad y Límites. ¿Cuál será la opción correcta? Tratado de Tordesillas. Excelente, muy bien. El Tratado de Tordesillas. Ok. 3. Marque con una X si las siguientes afirmaciones
son verdaderas o falsas según correspondan. Primera afirmación. La conquista española no buscaba expandir los territorios europeos. No buscaba expandir los territorios europeos, su comercio, su economía y la evangelización. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falsísimo. Falso. Muy bien, era falso. Excelente. Pregunta número 2. Una de las causas principales para la conquista de América fue el deseo de expansión comercial de Europa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. Opción 3. El descubrimiento de América se dio el 12 de octubre de 1492, con los viajes de Cristóbal Colón, en el cual contó con el apoyo económico por parte de los reyes católicos de España, Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla. Correcto, verdadero. Verdadero. Verdadero, Listen. Verdadero. La opción es verdadera. Vamos, 4. La colonización fue la imposición cultural de la lengua, costumbres y estilos de vida, así como la incorporación y o integración de la ciencia, educación, medicinas europeas en los territorios americanos. ¿Eso fue verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Fue verdadero, Listen. Verdadero. Muy bien. 4. Una con líneas las consecuencias de la conquista española en sus características. Primera consecuencia. ¿Qué fue la consecuencia política? ¿Cuál será la característica? Como el Tratado de Tordesillas. Muy bien. Consecuencia política. Se firmó el Tratado de Tordesillas en junio de 1494. Consecuencias sociales. La desaparición del La 9%. desaparición del 90% de la población. De población indígena. No, la Muy demográfica. bien. La desaparición del 90% de la población de la Esa es la población indígena del demográfica. continente. Muy bien. A ver, Licenciado, social, pero a ¿cómo ver, sería la demográfica? La social. a ver, Es el recordemos, a ver, cambio de costumbres. política. A ver, Yo vamos digo. desde la primera. Política, por favor. A ver, firmó el Tratado de Tordesillas en junio de 1494. Consecuencias sociales. ¿Ya? Las consecuencias sociales tendría que ser aquí directamente, nos dice, a ver, el cambio de costumbres religiosas locales, que eso se instituyó por el catolicismo. La otra opción nos dice un cambio en la agricultura, esas son económicas, la desaparición, ¿sí? Consecuencias sociales, el cambio en costumbres religiosas locales que sustituyó el catolicismo. Cierto. ¿Ya? Muy bien. Demográfica, la desaparición del La 90% desaparición. de la población indígena del continente y la opción D, económica, hubo un gran cambio en la agricultura y la comenzó con la exportación de productos americanos. Entonces, quedaría de esta manera, ¿no? ¿Sí? Excelente, vamos. Regálenme un segundito. Me parece que la unidad 1 creo que también tenía una actividad más. A ver. Sí. No, esa de aquí ya estaba completa. Muy bien, vamos acá. Bien, también nosotros habíamos trabajado un poquito, ¿no? En el arte colonial, el origen, los tipos de arte, la arquitectura como tal, ¿no? Hablando de la arquitectura, también podemos detallar lo que son iglesias sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cuáles son las iglesias más importantes o las más antiguas que tenemos? La de San Francisco. Francisco, Santo la Domingo. Ya, muy bien. El sagrario. Excelente, muy bien. La compañía, bueno, grandes iglesias, en este caso, ¿no? Que parten con esquemas dentro del arte colonial, ¿no?
Recordemos que hablábamos del arte colonial, hablábamos un poquito de las obras de arquitectura, especialmente en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, y sobre todo directamente la fundación de una gran escuela que se dio aquí en Quito, la Escuela Quiteña de las Bellas Artes y Oficios, ¿no? En donde prácticamente estaban y trabajaban los españoles y algunos indígenas, ¿no? Que prácticamente las podemos observar, la mayoría de sus trabajos dentro de las iglesias, ¿no? Muy bien, taller número 2 nos dice, una con líneas según correspondan el tipo de arte con su característica, que correspondan. Tipo de arte renacentista. ¿Cuál será la opción correcta? Con la última. Renacentista, muy bien. A ver, vamos a ver con la última si nos cuadra. En lugar de darle un lugar tan privilegiado a lo divino, se trata de reconocer con la humanidad la naturaleza a través de diferentes producciones estilísticas. ¿Eso sería la respuesta? ¿Sí o no? El otro tenemos el barroco y el rococó. Para mí que ese es el barroco. Ya, muy bien. Yo sí creo que es la última Bueno, opción. ¿Cuál es una postura que decide romper oportunamente con los estilos de medievo, en lugar de darle un lugar privilegiado o lo divino? Sí, ese sería el renacentista. Muy bien, excelente. Barroco, ¿cuál será? Esa, ¿Cuál si es será que no la me opción? equivoco, primera. La Se primera, Licen. distinguió por ser, no es que no A van a ver, leer. vamos a... Ya, muy bien, vamos a ver si es la primera. Barroco se distinguió por ser un movimiento con tendencia al exceso de detalles, sea al nivel de lo ornamental. Ya, ¿será verdad? ¿Será la respuesta? Sí, esa es A ver. Sí, Licen, porque dice que La primera. tenía detalles. Muy bien, excelente. Y finalmente, rococó. Se distinguían por el uso de elementos o colores claros y agradables a la vista. Muy bien. 2. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Primera afirmación. 1. La pintura colonial tuvo la característica de poseer en su haber un significativo componente religioso. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Es verdadero. Verdadero, en tiempo de la colonia transición. Muy bien, la opción correcta es verdadero, ¿no? Recuerden que la mayoría de las obras de arte estaban establecidas al componente religioso. Sí, Así era como especialmente. dominaban, señores. Excelente, muy bien. Era una forma de dominación también, ¿no? Excelente, vamos. 2. El barroquismo fue tomando fuerza en las principales ciudades del continente como arte colonial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 La opción es verdadero. Muy bien. 3. La escuela quiteña son las expresiones artísticas, pintura, arquitectura y escultura que nacieron en Colombia durante la época colombina. ¿Verdadero o falso? Falso, Falso. falsísimo. La escuela quiteña no nació en Colombia. Falso. Es falso. Excelente, muy bien. Los exámenes les puede aparecer un tipo de preguntas así, pero ya saben, la respuesta es Falso. falsa. Muy bien. 4. La colonización fue la imposición cultural de lengua, costumbres y estilos de vida, así como la incorporación y o integración de la ciencia, educación y medicina europeas en los territorios americanos. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
Ese es verdadero. Verdadero, muy bien. 3. Fue conocido como arquitecto y escultor y mejor conocido como Caspicara. ¿Quién fue? Opción A, José Olmos. Opción B, Manuel Chili. Opción C, Nicolás Goribar. O la opción D, Diego de Robles. ¿Verdadero o falso? Es ¿Cuál? Chile. Manuel Chili. Es la No B. es Chile. Chile. Chile creo que es. Es de ese. La opción correcta es Manuel Chili, conocido también como Caspicara. Muy bien. 4. Recorte y pegue 3 imágenes referente al arte colonial de la escuela quiteña y escriba el nombre de la obra y el autor de cada una de ellas. Bueno, que directamente tendría que ir la obra, ¿no? Bueno, dentro del arte colonial también no nos olvidemos que utilizaban la vejiga del borrego, en este caso, para dar más brillo a las obras, en este caso realizadas de madera, ¿no? Y era una actividad o una técnica que prácticamente los indígenas lograron descubrirla dentro de nuestro territorio, ¿no? Después hablábamos un poquito de la organización social, hablábamos un poquito de la fundación de escuelas, universidades, y dentro de nuestro territorio, o dentro de la colonia, también la creación, en este caso, de grandes iglesias, ¿no? Dentro del Ecuador, ¿cuál es la universidad más antigua de todas? ¿Cuál será? La central, La Universidad La Central. central, tal vez. La Universidad Central del Ecuador. Aproximadamente, ¿en qué año se fundó? ¿1500, 1600 o 1700? 1600 ha de ser. 500. A ver. No, en 1492 llegaron los españoles. Ya, muy bien. Ya, excelente, muy bien. Aproximadamente se establece que fue entre los años de 1640 en adelante, ¿no? Miren, por ejemplo, prácticamente, ¿no? Fueron etapas en donde los europeos empezaron a crear universidades, ¿no? Ahora, vamos al siguiente taller. Nos dice, escriba las características de la organización social en la colonia. ¿Quién estaba en la parte principal? Los españoles, virreyes, gobernadores, presidentes, seguidores de Fueron españoles. Muy bien. En la parte de abajo, ¿quiénes se encontraban? En el siguiente, los criollos, Criollos. los mestizos. Los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos de españoles. Hijos de españoles Excelente. con Los nacidos en el continente americano. 3. En la partecita de abajo, ¿quién se encontraba? Mestizos. Mestizos Ya, indígenas. excelente. Muy bien. En la partecita de abajo. Indígenas. Indios. Esclavos americanos. Africanos, perdón. Eso es al último. Los Indígenas. indios y al último los negros. Claro, muy bien. Excelente. Y al final, los esclavos. Muy Esclavos. bien. Pregunta número 2. Nos dice, señale la respuesta correcta. Organismo Supremo de Administración y Control de toda América Española. Opción A, Consejo Supremo de Cartagena. Opción B, Consejo Supremo de Indias. Opción C, Consejo Supremo de Barranquillas. O la opción D, Consejo Supremo de Castilla. ¿Cuál será la opción correcta? Consejo Supremo de las Indias. Sí, Consejo Supremo de las Indias. Consejo de Indias. Ya, muy bien. ¿Será Sí. la respuesta? Sí, ¿Sí o no? sí. Sí. Excelente, con Establecido en firmeza. 1524. Perfecto, entiendo. Muy bien, excelente, con seguridad, para que no duden al momento de los exámenes, nos quedamos con la duda y no, con firmeza. Vamos, finalmente 3. Señale la respuesta correcta. ¿Cómo se conformaban los cabildos? Opción A, lo constituían los vecinos más influyentes y adinerados de la localía. Opción B, lo constituían los corregidores más influyentes y adinerados de la localidad.
Opción C, lo constituían los virreyes de cada virreinato y adinerados de la localía. Opción D, constituían el presidente de la audiencia y adinerados de la localía. ¿Cuál será la opción correcta? La A. Sí, es la construidos por vecinos influyentes y la muy chiquita letra, adinerados de la localidad. Esa es. Perfecto. 10. Opción correcta, lo constituían los vecinos más influyentes y más adinerados de la localía. ¿Ok? Bien, vamos a ver, en este caso, si alcanzamos a ver las grandes sublevaciones en América. Bueno, en este caso lo vamos a dejar para la siguiente semana, ¿sí? Muy bien, aquí directamente, ¿no? Podemos encontrar también lo que son las luchas, las sublevaciones por parte directamente de algunos indígenas en la colonia. No sé si recordamos también algunos célebres personajes indígenas que se levantaron en contra de los españoles, Tupac Amaru, Tupac Katari, que prácticamente buscaron la manera, en este caso, de independizarse, ¿no? Pero la situación era sumamente complicada, ya que los españoles tenían el control de todos los territorios, tenían un ejército sumamente grande, y obviamente aquellos esclavos que se levantaban en contra de su dominio, eventualmente eran asesinados, ¿no? Especialmente Tupac Amaru, Tupac Katari, que prácticamente sus métodos o su forma de asesinato fue, en este caso, amarrarlos, ¿sí?, en cada extremidad del cuerpo con una soga, ¿no? Los amarraban en las extremidades, manos y piernas, y los hacían tirar, en este caso, con los caballos. Entonces, prácticamente, amarraban directamente a la persona en cada extremidad y tiraban con los caballos, y obviamente, pues, la persona fallecía de las peores maneras, ¿no? Y eso, obviamente, lo hacían como símbolo para que directamente más esclavos no se levantaran, ¿ok? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Licen, le Seguimos molesto. revisando. Sí, dígame, por favor. Perdón que le moleste. Es que estaba revisando igual las respuestas de la pregunta 3, donde dice señale la respuesta de cómo se conformaban los cabildos, pero ya no anoté. ¿Cuál era la respuesta? La primera. La de Muchas los gracias. cabildos, la opción A, lo Ya, constituían Licen. los vecinos más influyentes y adinerados de la localidad. Muy bien. Muchas Bien, gracias. chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos.